Buenos días con todos los oyentes. En esta oportunidad, nuestro grupo conformado por Amarillo Chowen, Estefano, Gabriel Jurado Joaquín, Montoya Huerto Cristian, quienes hablan, Rey de Castro Rupay Luis, Sala Flores Carlos, Ibaca Espinosa Joseph, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. Vamos a poner sobre el tema de dibujo técnico y todo lo asociado al programa AutoCAD. El objetivo de esta exposición o presentación en sí es dar conocimiento a lo que respecta al dibujo técnico como concepto, su alcance, sus aplicaciones y también mostrar la capacidad del programa AutoCAD, ¿no? El dibujo técnico. La definición que colocamos aquí dice que es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Suele realizarse con los hilos de medios informatizados o directamente sobre el papel u otros soportes planos. Esta representación gráfica que se menciona aquí se basa en la geometría descriptiva y se utiliza proyecciones, ¿no? Como la proyección ortogonal, por ejemplo, para dibujar las distintas vistas de un objeto. Tanto los objetos, las piezas, las máquinas, los edificios, los mismos planos, ¿no? Se suelen representar mediante vistas, que hay diferentes tipos, ¿no? Que más adelante se va a tocar. También es importante señalar con respecto a esto es que hay una especie de lenguaje, ¿no? O hacer el momento de graficar las vistas, todas esas cosas, es una especie de lenguaje que cualquier experto en un área determinada, por ejemplo en la ingeniería, lo puede entender. Siguiente, por favor. Con respecto a la historia, nosotros sabemos que de los orígenes de la humanidad, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las primeras representaciones que nosotros conocemos son las pinturas rupestres. En ellas no solo se intentaba representar la realidad que nos rodeaba, ¿no? Tales como los animales, los astros, el mismo ser humano, sino también sensaciones como la alegría, la tristeza o momentos cotidianos. Sin duda, la mejor forma de hacer una representación es mediante la escultura, en ese entonces, ¿no? Pero al principio el hombre no conocía esos materiales. Por tanto, eso fue moldeándose con respecto al pasar del tiempo. A lo largo de la historia, esta ansia de comunicarse mediante dibujos evolucionó, dando lugar por un lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. El dibujo artístico intenta comunicar ideas y sensaciones basándose en la sugerencia, en cambio el dibujo técnico tiene más que ver con la representación de objetos, ¿no? Lo más exactamente posibles, tanto en forma y en dimensiones. El dibujo técnico ha evolucionado a lo largo de la historia en función del proceso productivo. Esa evolución ha dado lugar a un concepto de dibujo técnico por el que se considera como un lenguaje usado en el mundo de la técnica para expresar y expresar ideas e información precisa para su materialización práctica. Siguiente, por favor. Aquí hemos dividido en dos partes, ¿no? El dibujo técnico en la antigüedad y el dibujo técnico normalizado. El primero, en la antigüedad, que es antes de la Edad Media, la primera manifestación que se dice que hubo de dibujos técnicos data del año 2450 a.C. Es un dibujo, una construcción que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio Gudea, que se catalogó como el arquitecto, ¿no? Esa estatua, y que se encuentra en París. En dicha escultura, de forma esquemática, se representan los planos de un edificio. Un poco más adelante, en el año 1650, el papiro de Ames, ¿no? Redactó en un papiro Ames, ¿no? De 33 por 548 centímetros, una exposición de contenido geométrico dividido en 5 partes que abarcaban la aritmética, la estereometría, la geometría y el cálculo de pirámides. Un poco más adelante, en el año 600 a.C., encontramos a Tales, ¿no? Que es un filósofo muy conocido, que fue el fundador de la filosofía griega. Él tenía conocimientos en todas las ciencias, pero llegó a ser famoso por ser conocimientos de astronomía. Otro aquí ejemplo, ¿no? De uno de los hombres importantes en el dibujo técnico en la antigüedad fue Pitágoras, ¿no? Con su conocido teorema de Pitágoras. Otros también podrían ser Euclides por su obra Elementos de la Geometría y el mismo Arquímedes. Siguiente, por favor. Con respecto a los antecedentes históricos del dibujo técnico normalizado, que es un término un poco más actual, que es más allá, o al inicio de la Edad Media, ¿no? Empieza, ¿no? En ese entonces la exclusividad era graficar planos de edificios, naturalmente por el contexto era religioso o militar, ¿no? Y los procedimientos que usaban eran un poco muy empíricos, ¿no? No como ahora, que son más procedimentales o más formalizados. Un poco más adelante, durante el Renacimiento, van a aparecer más conocimientos, como por ejemplo el término de perspectiva, ¿no? Que lo va a emplear por primera vez Alberto Durero.
En esta época también merece especial mención el pintor, escultor, arquitecto, ingeniero e inventor Da Vinci, ¿no? Que con sus dibujos e ingenios mecánicos han dado gran valía o gran información para futuros estudios. Una de las últimas grandes aportaciones de dibujo técnico fue como lo conocemos hoy en día, ¿no? Que se lo conoce como el conjunto de reglas y preceptos aplicables al diseño y fabricación de ciertos productos. Y por último, la proyección axonométrica, ¿no? Que es un término muy conocido o muy usado en sí en el dibujo técnico actual. Siguiente, por favor. Con respecto a los tipos de dibujo técnico, con el desarrollo industrial y los avances tecnológicos, el dibujo ha aumentado su campo de acción, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Pero estos son los principales. El dibujo arquitectónico, que abarca una presentación de gráficas de las cuales se realizan sobre planos de construcción, ¿no? Edificios, de casas, autopistas. El dibujo mecánico se emplea para la versión de planos de piezas o partes de máquinas, ¿no? Vehículos, no sé, aviones, helicópteros. El dibujo eléctrico, que esto se refiere a una impresión gráfica en instalaciones eléctricas en la industria, ¿no? O en la vivienda, por ejemplo, podría ser. El dibujo geológico, que se emplea en la geografía y en la geología. El dibujo topográfico, que tiene como objetivo representar un plano en las características de un terreno. El dibujo urbanístico, se emplea en la organización de ciudades. El dibujo técnico electrónico, que se relaciona con la elaboración de esquemas y diagramas de circuitos electrónicos con respecto a la corriente, ¿no? De poca densidad, por ejemplo, las radios, las computadoras, ¿no? Y el dibujo técnico cartográfico, que se emplea en la cartografía, en la topografía. Siguiente, por favor. Con respecto a los sistemas de proyección, el dibujo técnico representa a los objetos sobre un plano mediante diferentes sistemas de proyección. Hay dos que luego se van a subdividir. Proyección central, que abarca los tipos de proyección en los cuales ninguna carga de objeto es paralela o perpendicular al plano de proyección, ¿no? Ahí tiene que ver una perspectiva cónica también. Las proyecciones paralelas, que son aquellas en las cuales líneas de proyección son paralelas entre sí. Están las proyecciones ortogonales. Ahí también encontramos la proyección diédrica, ¿no? La perspectiva axonométrica, que se divide en tres, ¿no? La perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Y las proyecciones oblicuas, que nos dan también conceptos como la perspectiva caballera y la perspectiva militar. Sí, por favor. Con respecto a las líneas, que es quizá la entidad fundamental más importante del dibujo técnico, ¿estas para qué sirven? ¿No? Sirven para ilustrar y describir la forma de los objetos. Las principales líneas que encontramos son la línea oculta, que se usa para mostrar superficies o bordes o esquinas de objetos que están ocultas a la vista. La línea central, llamada también línea de eje, su función es mostrar centros de cavidades y características simétricas. La línea de simetría, que al igual que la línea de centro se usa para imitar la mitad de una pieza simétrica. La línea de dimensión, que tiene que ver con la acotación, ¿no? Que más adelante se va a explicar cuando hagan ejemplos de AutoCAD, mis compañeros. La línea guía, que indica la parte de un objeto que hace referencia a una nota. La línea de ruptura, que esta se utiliza cuando se desea cortar la representación de una pieza larga. La línea de sección, que se indica para la superficie de vista de una sección. Y la línea virtual, que también se llama línea de fantasma, que son líneas imaginarias ocupadas para indicar posiciones diferentes de un objeto con movimiento. A continuación, mi compañero Joaquín les va a explicar sobre el programa AutoCAD. Muy buenas tardes con todos. Voy a hablar acerca de AutoCAD precisamente y acerca de, primero que nada, voy a dar una breve introducción, ¿no?, sobre ello. Bueno, desde su lanzamiento, que fue en 1982, AutoCAD ha venido siendo convertido en una herramienta imprescindible para profesionales y diseñadores en todo el mundo. Como uno de los programas más emblemáticos en el campo del diseño asistivo para computadora, AutoCAD ha dejado una huella indeleble en la industria. Este texto explora la historia de AutoCAD desde sus inicios hasta la evolución actual. Bueno, a continuación lo voy a dejar con un pequeño una pequeña historia breve, porque, bueno, en los inicios de AutoCAD. AutoCAD fue desarrollado originalmente por John Walker y su equipo en la empresa Autodesk, ¿no? El primer lanzamiento de AutoCAD en 1982 fue revolucionario, ya que se convirtió en el primer programa de CAD que fue basado en computadora personal, disponible y comercialmente. Esto permitió a los diseñadores y arquitectos realizar tareas de dibujo y diseño de manera más eficiente y precisa, en comparación, ¿no?, con los métodos tradicionales que se hacían antes, los cuales eran a veces basados en papel.
Ahora, el tema de innovación clave. Bueno, a lo largo de los años, AutoCAD ha sido introducido una serie de innovaciones que han mejorado la funcionalidad y la facilidad del uso del programa. Algunas de estas innovaciones incluyen la introducción de comandos basados en menús, la capacidad de poder editar objetos, ¿no? Tanto en 2D como en 3D, y la integración de herramientas renderizado y animación y la compatibilidad con formatos de archivos estándar en la industria. Bueno, en el tema de expansión en diferentes industrias, tenemos que el AutoCAD ganó popularidad cuando comenzó a expandirse en diferentes industrias, más allá de la arquitectura y también la ingeniería. Las capacidades versátiles de AutoCAD lo convirtieron en una herramienta valiosa para el diseño de productos, la fabricación, la industria de entretenimiento y muchas otras áreas. Esto lleva a su amplio uso en una variedad de campos, ¿no? Consolidando su posición como líder en el mercado de software CAD. Bueno, ahora pasando a otro subtema, en el tema de integración de tecnologías, en el que fue emergente AutoCAD, fue que con el tiempo AutoCAD ha sido integrando tecnologías, ¿no? Como emergentes para mantenerse en la vanguardia de la industria. Una de estas incorporaciones importantes ha sido la inclusión de la realidad aumentada y la realidad virtual, lo que permite a los usuarios experimentar y visualizar su diseño de manera más inmersiva. Además, AutoCAD ha ido abrazando el poder, ¿no? Del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, lo que ha mejorado la eficiencia y la precisión en tareas como reconocimiento de objetos y la generación automática de dibujos. A continuación le voy a hablar sobre las versiones, ¿no? que ha tenido AutoCAD a lo largo del tiempo. Creo que nada, hay que recordar que en aquellos años el uso de los ordenadores era bastante acotado, ¿no? Usándose normalmente sobre el entorno laboral. Bueno, un ámbito que se benefició enormemente de la incorporación de esa plataforma, con las que fue los profesionales, ¿no? Que de la construcción, y los cuales pudieron comenzar a agilizar sus procesos a la hora de crear dibujos técnicos y precisos. Bueno, voy a comenzar con la primera versión, el cual pueden ver en la PPT, y bueno, ahí ponen algunos logos que fueron cambiando, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, primero que nada comenzó la primera versión, ¿no? De 1982 hasta 1988, el cual fue la versión 1.0 hasta la 10, en el cual fue sus inicios, ¿no? El momento en el que empieza a adquirir relevancia de software y comienza a extender su utilización. Luego tenemos la versión 11 de 1990, con la cual aparece la variable sistema, tilmod, el cual es una media, ¿no? Una tipo ficha presentación, en el cual vamos a guardar y acceder a más recientemente archivos que hemos estado activos últimamente. Bueno, luego tenemos la versión 13, el cual empieza en 1995 y donde se resuelven los problemas, ¿no? Para su ejecución en Windows 95. Luego tenemos la versión 14, empieza en 1997, en el cual se va a reconfigurar la herramienta, ¿no? Y se comercializan versiones que se adaptan a cada sector, tanto en construcción, manufactura y entretenimiento. En 2000 tenemos la versión 15, donde aparece AutoCAD Internet, el cual ofrece la opción de entrar al diseño desde cualquier lugar. Luego tenemos la versión 16 y la versión 18, lo cual están en 2004 y 2009 respectivamente, en el cual en estos años se van a mejorar la velocidad, se reduce el tamaño de los archivos, se va a introducir el dibujo paramétrico y técnicas avanzadas 3D. Luego, última versión que tenemos hasta ahora, que te mantiene es 2015, la versión 21, que viene siendo desde 2015, ¿no? Que donde se mejoran los PDFs, la redimensión de los viewports y también la personalización del color y el modo Geometric Center, ¿no? El cual mi compañero más adelante hablará con más detalle. Luego, con el siguiente tenemos la historia de AutoCAD, exactamente, pero en su importancia, ¿no? Bueno, primero importancia tenemos que es la elaboración de iniciativas paisajísticas. Ese es un tema muy importante también, un punto que ha ayudado mucho a AutoCAD, así como también en la cartografía, en el cual lo que más se benefician de estos vienen a ser las empresas o instituciones, las cuales quieren iniciar o fomentar alguna ruta, o también para estudios de demografía. También tenemos diseño de pieza, en el cual la maquinaria de cualquier sector necesita también unos planos. Puede también basar el diseño, ¿no? En construcción, y también puede ser un formato en las piezas que pueden ensamblar, ¿no? Como un tipo de engranaje, el cual también va a hablar con más detalle luego. Bueno, tenemos la confección de planos, en el cual se va a centrar más que nada en centros comerciales, la edición de casas y bloques de pisos, y luego tenemos los bocetos, ¿no? Que más o menos importante se usa en los diseños de interiores. Bueno, ahora les dejo con mi compañero que lo hablará acerca de las aplicaciones que tiene AutoCAD. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de las aplicaciones del AutoCAD. Los sectores donde más se aplican el AutoCAD y la arquitectura, aunque gracias a las constantes actualizaciones que mi compañero ha explicado, esto se ha expandido. Entonces empezamos con uno de los más importantes, que es la arquitectura.
En sus comienzos se aplicó la tecnología CAD en dibujos de casas, etc. Y luego con la evolución de los softwares se han podido producir visualizaciones reales de los proyectos, así como de planos eléctricos y planos de tuberías. AutoCAD también ofrece un conjunto de soluciones de arquitectura que ayudan a mejorar la productividad, ofrecer ideas innovadoras de diseño y gestión del ciclo de vida del proyecto. Ahora, cuando hablamos de arquitectura nos podemos referir también a la carrera de ingeniería civil, que están un poco relacionadas. En este caso, AutoCAD ayuda a incrementar la productividad, permanecer coordinados a través de los proyectos y ofrecer mejores resultados a sus clientes. Diseñados para el desarrollo de proyectos hidrológicos, de vialidad, urbanismo, movimiento de tierra y suelos. Ahora continuamos con el siguiente, que es urbanización. AutoCAD facilita el hecho de poder cumplir con las normas estipuladas por la urbanización. Su uso mayormente es en la topografía, también se ha visto aumentado, y esto nos permite la unión de diferentes datos en un mismo proyecto. Recordando que la topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos en una determinada superficie. La siguiente aplicación es justamente en la ingeniería industrial. Justamente este es el campo en donde más uso se le ha hecho a este programa que es AutoCAD, sobresaliendo en la industria automovilística y en la industria aeroespacial. Con el uso del AutoCAD, el modelado y la producción de proyecto es mucho más rápida y además de que se ahorran muchos costos. También la realización de estos planos y representaciones gráficas de gran nivel implica que los estudiantes, que muchas veces tienen laboriosos trabajos, se vean estos trabajos disminuidos gracias a las distintas funciones que tiene AutoCAD y que más adelante mis siguientes compañeros le van a explicar detenidamente. Y culminamos con la robótica, que uno de los problemas, entre comillas, que tiene esta rama de la ciencia es que existen piezas de muy pequeño tamaño que ha sido difícil su acotamiento, su modelado, pero gracias a AutoCAD estos problemas se han disuelto, ya que se puede ver el objeto en 2D o 3D y se puede visualizar y modelar sin problema, pudiendo crear también un ensamblaje de piezas. Bueno, esto nos permite saber los posibles fallos que pueda tener este objeto. Y eso sería todo con respecto a las aplicaciones. Muchas gracias. A continuación, mis siguientes compañeros les van a explicar acerca de las funciones básicas del AutoCAD y cómo realizar un pequeño dibujo. Gracias. Ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Stefano Marino Shomi y les voy a dar una breve introducción sobre lo que es acotar, sobre el acotado, y haremos, bueno, íbamos a hacer un par de ejemplos, pero por motivo de tiempo vamos a hacer solo un ejemplo. Ok, primero, acotado. El acotado tiene tres partes. La primera parte es la línea de referencia. Por ejemplo, miren ahorita en la pantalla, voy a trazar la primera línea de referencia, que es esta. ¿Ven que sale una línea discontinua de color naranja? Okay. Ahora, después de este paso, lo que tenemos que hacer es plantear el segundo punto o el último punto para así crear la línea de cota. Esto que sale aquí es la línea de cota, que es cuando ya se traza el punto inicial y el punto final. Bueno, hacemos clic o enter y sale esto. ¿Qué es esto? Ese es el último paso, que se llama, esto ya viene a ser la cota. Las cotas son los indicadores o las medidas, los indicadores de las medidas que tiene un elemento o un dibujo. Y en este caso vendría a ser 86,18 la cota de esta línea. Es importante saber que las cotas no se deben de deducir. ¿A qué voy con esto? Que tú no tienes que adivinar cuál es la medida, por ejemplo. Yo no puedo decir
que yo no me puedes preguntar cuánto es la media de esto, me está diciendo que yo lo deduzca, no puede ser así. Siempre las cotas deben de estar en la construcción, en el dibujo o elemento, como ustedes deseen llamarlo, pero tiene que estar ahí la cota. Ahí, así. Antes de iniciar con todo, quiero mostrar algunos pasos que les va a ayudar bastante. Primero, quiero que se dirijan a esta pequeña partecita que dice Object Snap, en este pequeño tablerito que hay. Le dan a la flecha hacia abajo y todas estas opciones las tienen que activar. ¿Cómo se activan? Fácil, bien. Digamos que están así. Simplemente se acercan, le dan clic izquierdo a cada uno y ya automáticamente tienen una flechita. Bueno, un check. Una vez que tengan todo esto, pueden salir dando clic a la pantalla. Luego, digamos que ustedes dicen, no me gusta ese color, no, quiero otro color, no me gusta el negro, quiero el blanco, ya. Simplemente dan clic derecho a la pantalla, se van a opciones, se va a abrir un pequeño tablerito, acá, se van a colores, le van a poner blanco, o el color que deseen, en este caso blanco, le ponen aplicar, insertar y acá, ok. Una vez que tengan esto, digamos, ven que hay cuadraditos acá y digamos que no les gusta, también quieren quitarlo. Acá hay una pequeña herramienta que lo quita, que se llama Grid Mode. Y ya no existe. Pero bueno, a mí me gusta que sea así. Yo voy a regresar al color anterior. Y ahora sí, aplicamos, cerramos y ok. Ya. Ahora. Más. Bueno. Una vez activado todo, vamos a iniciar con lo primero que es el acotar. Aquí, como están viendo que estoy llegando a la pantalla, miren, en el ratón, en el mouse tiene una ruedita, ¿cierto? Cuando lo mueven hacia adelante, hace zoom, entonces eso es más cerca y más lejos. ¿Sí? Si presionan el ratón, pueden mover la pantallita. ¿Ven que está en la mano? Se puede jalar la pantallita. Ok. Vamos acá, a acotar. Acá tenemos dos circunferencias. Y tenemos 6 líneas, en horizontal y en vertical. Aquí está. Pueden usar este comando. Van aquí a esta herramienta, le dan clic, ya sale la línea. O si desean pueden tabular, bueno, poner la letra L y automáticamente tienen lo que es línea. Igualmente como el círculo. Pueden seleccionar acá el círculo o pueden escribir la C. Sí. Ahora, vamos a acotar lo que viene siendo estas líneas. Algo que no tienen que olvidar es que se van acá primero, esa flecha de acá. Para acotar en línea, solo se puede hacer en vertical y horizontal. Por ejemplo, como les dije, primero se pone el punto inicial y el segundo punto, ya acotaron. Igualmente de este lado, vamos a hacer lo mismo. El punto inicial, punto final. Ahora, dividimos que quiero acá tenga un radio y en la otra circunferencia un diámetro. ¿Cómo lo haremos? Bien. Vamos acá en esta flechita, al mismo lugar donde fuimos para alinear. Seleccionamos y ven acá abajito hay radio y diámetro. El radio es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta cualquier punto de circunferencia que nosotros elijamos. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Para esta punto de circunferencia nos pide que seleccionemos el arco o el círculo. Y acá, más le da. Y miren, como ven, sale desde el centro hasta el punto que yo le designé. Ok, ahora vamos con lo que es diámetro. Igualmente, la flechita acá, diámetro. El diámetro es el segmento que pasa por el centro desde un lado hasta otro lado del círculo. Aquí voy con esto, miren. Nos pide que seleccionemos el arco o el círculo. Yo quiero ese círculo. Y miren, como ven, atraviesa todo el círculo. No inicia el medio, sino todo el círculo, desde un punto hasta el punto que yo selecciono. Ok. Ahora, un punto aparte. Digamos que ustedes tienen una línea, pero no le sale, ven que no le sale recta, aunque ustedes dicen no le sale recta. ¿Cómo hacemos? Fácil, hay una herramienta que les va a ayudar en esto, que es el modo ortogonal, que se encuentra aquí abajito. Una vez que la seleccionen, miren, vamos a hacer esto. Miren, ahora es recto. Derecha, izquierda, arriba, abajo, pero es recto. Otra cosa que les quiero enseñar va a ser lo del move y el trim. Bueno, mover o recortar, como ustedes deseen. Digamos que tenemos dos líneas. Estas dos líneas. Y quieres unirlo. Entonces, perfecto, lo selecciono y lo muevo acá. Ya, pero yo quiero unir de punta a punta. ¿Cómo lo haría? Y ustedes vuelven a realizar el mismo proceso. Ponen acá y dicen, acá. Pero miren, cambia la distancia. ¿Ven?
no es igual, cambia. Y ahora, ¿qué hago? Miren, clic izquierdo, seleccionan la línea o la figura que ustedes deseen, se van aquí arribita, dicen mover o move, seleccionan y eligen la punta que quieren unir. Yo digamos que quiero unir esta ya, la de acá arribita, pum. Y ahora miren, se unió y no cambió su distancia ni nada. Igualmente, digamos que tenemos lo de recortar. Digamos lo que tenemos que recortar. Y ustedes dirán, ah, no, si recorto esta línea se va a borrar toda la línea entera. No, solo se borra lo que no esté... Ven que acá hay una intersección, ya todo lo que está aparte de esa intersección se va a eliminar. ¿Ven? Ya no se borra la línea entera. Y digamos, quiero borrar todas estas, tengo que hacer clic, 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 uno por uno. Fácil, simplemente presionan, con el clic izquierdo lo presionan fuerte, no lo suelten y arrastran. Y se crea una línea discontinua. Y ya está. Ok, ahora vamos a fillet. Fillet o filete, como deseen llamarlo, sirve para las líneas las líneas van a ser recortadas hasta los extremos del arco y se va a crear una esquina aguda en su lugar. Lo único que se tiene que es poner el radio. Aquí voy, vamos a ver. Este es el filete, acá arriba. ¿Pueden ver? Se llama filete. Van a la flechita para tres opciones. Ahorita solo vamos a usar la primerita, que es el filete. Ok, nos pide que seleccionemos el primer punto. Antes de seguir, acá les voy a enseñar dos formas de cómo usar fillet. La primera es esta. Seleccionamos la primera línea. Pum. Ahora escribimos R. Enter. Y nos pide el radio. Digamos que yo quiero un radio de 14. Enter. Ahora nos pide el segundo objeto. Este. ¿Ven? Ya se creó un arco. Ahora, el segundo modo que les quiero enseñar es igualmente. Vamos a hacer a fillet. Lo seleccionamos. En vez de poner aquí, seleccionar la primera línea, vamos aquí abajito donde dice radio. Fillet, seleccionar el primer punto, o radio. Ahora quiero un radio de 13. Y ahora vamos a todo, dice multiply. Seleccionamos y ahora miren. Primera línea, esta. Segunda línea, esta. ¿sí? Es automático. No tienen que estar haciendo todo ese proceso. Pero esto solo funciona si el radio es el mismo. Si son distintos radios, ahí sí tienen que hacer uno por uno. Ok. Ahora, ustedes dirán, ya, pero acá salió porque estas líneas se están tocando, se están chocando. Pero acá, ¿cómo sería? Y aparte es una circunferencia, será lo mismo, la circunferencia va a cambiar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay que verlo. Vamos otra vez acá, filete. Seleccionamos nuestro primer punto, ponemos R, Enter, y ahora tenemos que un radio de 16. Miren. El círculo no es afectado, simplemente se une con un arco con la línea. Igual hay que hacer lo mismo con esto. R, Enter, ahora 15. Miren. Ahora, vamos a ver lo que es lo de recortar, por si no les quedó muy claro. Ustedes pensarán, si recorto, miren, se borra todo esto, pero no se borra los que están acá en la intersección, a partir de la intersección, acá, miren. Ya. Okay. Ahora vamos con el primer ejercicio. Que vendría a ser este. Ok. Antes que todo, casi me olvido. Miren, digamos que lo tienen así el tablerito. Miren, no hay ninguna guía, ningún apoyo, nada. Algo que les puede ayudar bastante es que miren. Te van a ver esa flechita que saca, que se llama Snap Mode. Los selecciones van a Snap Settings. Te va a abrir este pequeño tablerito. Se van acá donde dice Dynamic Input. Y activan, estos dos lo activan. Estos dos. Una vez activado le dan a OK. Ahora se van aquí a Die Mode y lo activan también. Le dan un pequeño clic y ahora miren lo que va a pasar. Ahora te sale el ángulo y la distancia, ¿sí? Para que se puedan guiar. Es algo más fácil, les voy a dar bastante. Ok, ahora, sigamos con el primer ejercicio. Ven que no me dan un diámetro y solo me dan lo que es el linear. Y como les había dicho, el diámetro es desde un punto, un segmento que atraviesa un lado hasta el otro lado. Y acá miren, atraviesa toda la circunferencia. Dice que es 40, o sea, dice que el diámetro es 40, el círculo más grande y el pequeño es 20. Bueno, hay que hacerlo. Seleccionamos diámetro, 20, y del otro es 40. Uy, perdón. Ok.
Ok, ahora sí. Pero dirán, ¿qué tal si lo hago con radio? En radio simplemente hay que poner la mitad, porque como verán, es desde el punto central hasta un punto del segmento. O sea, no es desde este punto, sino desde el medio hasta el otro lado. O sea, decía 10 y 20. ¿No? 10, 10, ¿vale? Es exactamente igual, ¿no? ¿Pero? Ya, ahora hay que seguir con esos. Ya, ahora, ¿qué podemos hacer? Miren, nos dice que hay un radio de 60 en una circunferencia no visible, pero algo que se puede ver es que atraviesa dos puntos centrales, dos ejes centrales que vendría a ser estos, donde se pone el radio, donde te está pidiendo el radio 5, donde son las intersecciones, mejor dicho, se intersectan. Así que trazamos un radio, un círculo con un radio de 60, bueno, uy, hay que moverlo un poquito. Ahora sí, vamos a mover. Perfecto, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Pero nos dice que tienen una distancia de 38. Fácil, vamos en línea o ponemos L. Activamos el modo ortogonal. Es decir, ponemos 38. Enter. Ya, ahora tenemos una salida de 38. Lo que tenemos que hacer es mover. Pueden desactivar el modo ortogonal o no, bueno, como deseen. Pero la cosa es que seleccionan el punto medio y tienen que ir hasta el cuadrante. Acá está, cuadrante. ¿Ven? Ahora tenemos que trazar. ¿Miren? Seleccionamos el primer punto y pueden poner la distancia que quieran, no importa tanto esto. Esa distancia no importa mucho, porque igual solo son líneas de apoyo. Pero como verán, ahora tenemos dos intersecciones. Acá hay una y acá hay otra. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es poner los radios. Un radio de 5 y un radio de 10, el más grande. Entonces vamos a sacar radio, vamos a la intersección y ponemos 5, 10. Igualmente acá ponemos 5 y ponemos 10. Ahora estas líneas de apoyo ya las podemos eliminar. Las seleccionamos y suprimir. Ya, ahora hay que eliminar esto, pero no hay que eliminar todo el círculo, solo todo esto externo que no nos va a servir. Vamos acá a recortar, a trim, pum, ya está. Ahora, ¿cómo hacemos para que estos estén igual que semejante a este, pero en estos perpendiculares? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay dos opciones. La primera opción es, recuerden que esto tiene una de acá hasta acá hay 60, ¿cierto? Entonces, si de este punto a este punto hay 5, y desde este centro hasta este centro hay 10, o sea, se le quitaría 5 y 10. O sea, 60 menos 5, 55. O sea, desde aquí hasta aquí hay 55. Y desde aquí hasta aquí es 60 menos 10, 50. Igualmente con este se le suma 5. De acá 10. 55, 65 y 70. Este es el primer modo. Entonces, 50. Como ven, ya están más o menos unidos, así decirlo. Ahora hay que repetir el mismo proceso acá. Y como verán, ahora sí todos están unidos. Pero bueno, yo les voy a enseñar otro modo también que pueden hacer, que es, se van a que esta partición dice arc, y vamos a ir hasta aquí, más o menos aquí, donde dice centro, inicio y fin. Lo seleccionamos. Y como dice centro, este va a ser nuestro centro, el primerito, este. Igual, donde en el interior vieron que todos los centros salían de acá, igual, centro. Ahora, desactiven el modo ortogonal para que les sea más fácil, más libertad. Ahora, ponen tab, clic derecho y ponen perpendicular. Y como ven, me puedo poner acá, pero me va a llegar ahí. Igual acá, tab perpendicular. ¿Sí? Ojo, no suelten el tab. O sea, a ver. Acá presionan el tab, no lo sueltan, ponen clic derecho, ahora sí pueden soltar el tab perpendicular. ¿Ven? De nuevo, tab, clic derecho, perpendicular. Pueden soltar el tab. O sea, solo al inicio no lo suelten, hasta que den el clic derecho. Igual. Tab, perpendicular,
Uy, está perpendicular. Ya. Y el último, ya. Esto es a su manera. Como ustedes gusten, lo pueden hacer. Yo les muestro los dos modos para que ya sepan cómo se puede hacer. Ahora, quiero eliminar esto. Voy a eliminar este. Ya. Todo esto lo borramos. Vamos a hacer. No borren este. Esta esquinita no la borren porque le va a servir luego. Créanme. Okay. Ahora vamos a hacer como está en imagen, como está en imagen. Ya miren. Esto está aquí, hay un huequito aquí. Ya, acá también hay otro huequito. Ya está. Estamos por terminar ya. Okay. Ahora nos dice que acá hay una diferencia. Acá dice que se une desde aquí, pero hay una curvita de un radio 16, pero de acá hay una línea color azul que parece que sigue, ¿no? Hasta estos dos puntos de intersección que dice que se diferencian en 18, tienen una distancia 18. Bueno, hay que trazar una línea en 18 para hacer esto. ¿Ya? Aquí ven el modo ortogonal, porque si no, no le va a salir. Ya. Aquí en el modo ortogonal pone 18. Ahora, lo movemos y lo ponemos como el cuadrante. Era así. Repetimos el mismo proceso que hicimos la anterior vez. Punto, hasta el test de Sein, igualmente aquí, hasta ustedes, donde ustedes deseen. Ya tenemos dos intersecciones, que son las dos que estamos necesitando. Ahora, desactiven el modo ortogonal. Van estas intersecciones con la línea activada. Ahora ponen igualito, tab, clic derecho, pero ahora vamos a utilizar lo que es tangente. Miren, yo voy a estar aquí, pero automáticamente me va a guiar a este circulito verde. ¿Ven? Vamos a repetir el mismo proceso acá. Intersección, tab, clic derecho, tangente. Y miren, ya estaría. Ahora lo único que nos quedaría es poner acá lo que es el radio, como el filtro. Lo seleccionamos, primer punto, el radio, nos dice un radio de 16. Ok, miren, no, acá ya se quitó esta línea, por eso aún no quiten estas líneas de apoyo, aún no las quiten. Repetimos el mismo proceso acá. Radio, 16. Ya, ahora es lo último que queda. Seleccionamos esa línea de selección hasta el punto que ustedes deseen. Porque son líneas de apoyo, porque luego si otra persona quiere realizar el mismo dibujo va a meter esta línea de apoyo. Ya estaría. Ahora sí pueden eliminar esto. Y ahora lo último que quedaría es el acotar. Nada más, ya estamos por terminar. Ya. Esto lo eliminamos. Ahora vamos a acotar. ¿Cómo acotamos? Nos vamos aquí arriba, en esta flechita. Ahí, linear, vamos a usar solo estos tres. Linear, radio y diámetro. Bueno, vamos a alinear. Primero, en el primerito nos decían que estos dos son cuadrante, mire, 40. Igualmente vamos a repetir acá este proceso. 20, tiene que salir 20. 20 está. Ahora aquí, estos dos puntos dice que hay 18. Ahí están, 18. Igualmente con estos dos, en medio, acá y acá, 38 está. Ahora vamos con lo que es radio. Radio, acá. Este era 16. Perfecto. Este pequeño era de 5. Y este era de 10. Y ahora, ¿se recuerdan que les dije que no eliminaran este? Miren. Para que la otra persona pueda guiarse. Que le radio 60. Y ya estaría. Ok. Ahora les paso con mi compañero. Muchas gracias. Vale, buenos días con todos. Mi nombre es Luis Alejandro. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de construcciones intermedias de AutoCAD. Básicamente unas nuevas funciones, unos nuevos conceptos interesantes. Así que me voy aquí porque he preparado un documento de 3 ejercicios para explicarles varias cositas interesantes. Así que sin más vamos a empezar por el primero. Nos dice, ejercicio 1, reproduzca la siguiente vista de corte en AutoCAD. A ver, número 1, ¿qué es una vista? Una vista es una forma de representar un objeto en 3 dimensiones, pero representarlo en solo 2 dimensiones. Obviamente una vista muchas veces no es suficiente y necesito más. Eso lo va a explicar mi compañero Joseph después. Pero ¿qué es una vista de corte ahora? Una vista de corte es una vista generada por un plano de corte. Es decir, hay un objeto tridimensional y lo vamos a cortar con un plano. Y la vista generada por ese plano se le llama vista de corte. Por ejemplo, vean el ejercicio 1, esta imagen, esta vista.
Bueno, me he dado el tiempo de poder diseñarla aquí en otro programa que se llama Inventor, de la misma Autodesk, la empresa de AutoCAD. Y quiero que vean que el dibujo es exactamente lo mismo. Es idéntico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si yo lo giro, me voy a dar cuenta que hay dos agujeros aquí. Y si yo simplemente voy y grafico esto, no me voy a dar cuenta que hay esos dos agujeros. Entonces voy a hacer uso de una herramienta para que la persona que vea la vista pueda darse cuenta que precisamente en el objeto hay dos agujeros, hay dos espacios vacíos allí. Y justamente estas líneas que son diagonales que vemos en el dibujo, que no todo lo tienen, solamente estos dos rectángulos en blanco no tienen las líneas, todas las demás partes sí lo tienen. ¿Por qué esos dos rectángulos no tienen las líneas? ¿No? Me refiero a estos dos rectángulos. No tienen las líneas diagonales. ¿Por qué? Es porque el plano de corte, perdón, no las ha atravesado. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Voy a usar una herramienta de Inventor para dividir la figura. Y la he dividido en dos. Entonces es como si pasara un plano de corte por aquí. Y si nos damos cuenta, el plano de corte no va a tocar los dos agujeros. Y si yo lo volteo, esta es la vista que voy a graficar. Estas vistas son idénticas. Y estos dos rectángulos son precisamente los agujeros, el espacio vacío. Y el plano de corte, pues simplemente no los toca. Y como no los toca, no tienen esas líneas, que se llaman rayado de sección, o comúnmente también llamado achurado. Muy bien, entonces explicado eso, vamos a ir a AutoCAD y vamos a empezar a graficar. Acá está el ejercicio 1, y vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Dice, usar la capa 0 para las líneas visibles. Las líneas visibles son todas las líneas del objeto. Usar la capa L centro para las líneas de centro. Las líneas de centro son simplemente dos. Son estas dos líneas discontinuas. Esas dos líneas discontinuas me indican también que son agujeros. Pero no cualquier espacio vacío, sino que son agujeros cilíndricos. Eso me indica esas dos líneas de centro. Y por último una capa cotas para las cotas. Así que vamos a crear las capas. Vamos acá a Layer Properties, las propiedades de capas. Y vamos a crear primero una para cotas, otra que se llame L centro, para las líneas de centro, y le voy a cambiar de color. Digamos que las cotas que sean amarillas y L centro, las líneas de centro que sean verdes. Al utilizar capas, lo que hacemos es, uno, ser más ordenados al momento de dibujar, y número dos es agrupar elementos para que ciertas características que le queramos dar, por ejemplo, a las cotas de un solo color, entonces crear capas me ayuda a eso, ¿no? Me facilita el trabajo. Bueno, una vez hacemos esto, cierro el Layer Properties, ya tengo mis capas aquí creadas. Aquí lo vemos, la capa 0 para líneas visibles, las cotas para las cotas y L centro para las líneas de centro. Vamos a graficar, voy a eliminar esta línea. Muy bien, voy a empezar de la parte superior creando una línea vertical. Activo el modo ortogonal para eso, pero no me dice la distancia, quiero que lo vean acá. Me dice que esto mide 136, pero no me dice la distancia de acá hasta acá, ni de acá hasta acá, ¿verdad? Pero me dicen que esto mide 40. Y la línea de centro se llama línea de centro porque es una línea de centro, lo parte de la mitad. Entonces, si esto mide 40, esto de acá va a medir 20. Si esto mide 60, esto de acá medirá 30, ¿verdad? ¿Y cuál es el total? Sería 20 más 30, que es 50, más 136, sería 186. Entonces voy a crear una línea aquí de 186 de longitud. Listo, genial. La voy a subir un poco. Y ahora voy a continuar con la figura. Me dice que vaya 50 a la izquierda, luego que suba 60, y luego hago una línea hasta aquí más o menos porque voy a tener que poner un radio de 20, ¿no? Un empalme. Ahora voy a la parte superior y hago lo mismo, ¿no? Sería en este caso a la izquierda 30, en la parte inferior 40, y también una línea hacia la derecha, pero voy a poner un empalme después. Ahora voy a hacer uso de una herramienta poderosa que se llama desfase, que está acá. Bueno, en inglés se llama offset. Básicamente va a duplicar un objeto que yo le diga y lo va a desplazar a una distancia que también yo le voy a decir. ¿Qué quiero hacer? Quiero duplicar esta línea y bajarla hasta acá abajo, ¿no? Para crear esta línea de acá. ¿Cuánto lo voy a bajar? Bueno, si esto mide 40 y esto de acá mide 20, esto tiene que medir 10 y esto tiene que medir 10 para completar los 40, ¿verdad? Igual aquí abajo, si esto mide 30 y todo mide 60, para completar esto debe medir 15 y esto 15. Bueno, voy a usar eso. Así que selecciono la línea que voy a desfasar, la herramienta desfase, y le voy a dar 10. Y la desfacio hacia arriba o hacia abajo, le doy hacia abajo. Y ahora la voy a desfasar otra vez, pero esta vez 20. Lo mismo con la parte inferior. Selecciono la línea, en este caso es un desfase de 15, y luego otro desfase, pero de 30. Ya, genial.
Ahora voy a tener que hacer esta línea de acá, que se distancia de la otra en 15 unidades. Para ello, en cualquier punto de esta línea voy a hacer una línea de 15 unidades. Y ahora voy a hacer una línea tal que así. ¿Para qué? Para unirla desde su centro hasta esta línea de 15. Así me aseguro que esta línea está distanciada de esta otra en 15 unidades. Esta línea la usé simplemente para eso, así que ya la puedo eliminar. Y finalmente le doy los empalmes, ¿no? Aquí era un empalme de 10, selecciono la herramienta empalme, la primera línea, R igual 10, y la segunda línea. Y en el caso del otro era un radio de 20, ¿no? R, 20, y la segunda línea. Ya tengo el dibujo hecho y ahora, para terminar el achurado, ¿no? El rayado de sección. ¿Cómo lo hago? Obviamente no voy a usar la herramienta línea, voy a hacerlo manualmente las líneas diagonales, sino que hay una opción para ello, que se llama hatch, en inglés. La selecciono, y aquí me va a dar varios patrones. Cada uno de estos patrones significa algo, pero yo voy a usar por defecto, digámoslo así, el estandarizado, que es el ANSI 31. Y le doy a Pick Points. Selecciono las zonas que voy a achurar, sería la de aquí, la del medio, y la inferior. Listo. Ahora voy a hacer las líneas de centro. Voy a la capa L centro. Voy acá a anotar. Y hay dos opciones, Center Mark y Center Line. Center Mark es marca de centro, es para circunferencias, para arcos. En cambio, Center Line es para la línea de centro, ¿no? Así que seleccionamos estas dos líneas para que se cree una línea de centro en medio de ellas. Y aquí abajo también. Ahora para acotar, simplemente voy a la capa cotas y empiezo a crear las cotas que desee, ¿no? No voy a acotar todo porque me gana el tiempo, simplemente voy a poner esta única cota. De hecho, esa cota no me piden una cota de las líneas de centro. Acá vemos la importancia de primero graficar las líneas de centro, porque si yo no hubiera puesto las líneas de centro primero y hubiera puesto primero las cotas, no hubiera sido capaz de poner esta cota de 136, porque parte de las líneas de centro. Listo, solo lo voy a dejar ahí y voy a continuar con el ejercicio 2. Quiero que vean el ejercicio 2, porque es idéntico al primero, simplemente que está girado, no es la palabra, está reflejado. Es como cuando te miras al espejo, levantas la mano derecha y se levanta la mano izquierda. Se ha reflejado. Y hay una herramienta para simplemente reflejar toda la figura que ya hemos hecho y terminar con el ejercicio 2 rápidamente. Para ello necesitamos primero hacer un eje de simetría. Un eje de simetría. Voy a mover esta figura un poco hasta acá. Y voy a crear un eje de simetría. Tal que así. De cualquier longitud. Y ahora voy a seleccionar todo el objeto que quiero reflejar y voy a la herramienta Mirror, ¿no? O simetría en español. Ahora me pide los dos extremos de la línea de simetría. Sería de aquí hasta aquí. Y me pregunta aquí abajo, ¿quieres eliminar los objetos? O sea, ¿quieres quedarte simplemente con el reflejo o quieres conservar ambas vistas? Y le voy a dar que no lo elimine para conservar ambas. Este eje de simetría ya lo puedo borrar y acá tengo la imagen reflejada. La voy a mover, de hecho, al ejercicio 2 para que se vea ordenado. Listo. Y ahora para terminar el ejercicio 3, voy al enunciado. Acá agrega una capa más. Dice capa de construcción, L construcción. Así que vamos a crearla. Esa capa L construcción son para las líneas de construcción, como lo dice acá. Las líneas de construcción son estas dos. ¿Cómo las identifico? Porque son líneas discontinuas. ¿Y para qué sirven las capas, las líneas de construcción? Son líneas que no son parte del objeto. No pertenecen al objeto, son líneas que simplemente me ayudan a mí, a la persona que lo vaya a graficar. Simplemente para ello. Por ejemplo, esto me ayuda a saber que hay una circunferencia aquí de radio 63,5 y acá lo mismo, de radio 76. Para eso me sirve. Y de hecho, me van a disculpar, me había olvidado de explicarles dos comandos importantes que son dimscale y ltscale, que el ejercicio 1 y el 2 también tenían dimscale nada más. ¿Por qué el ejercicio 3 tiene también ltscale? Porque ltscale sirve para las líneas discontinuas, las líneas de construcción. Básicamente ltscale me va a decir qué tanta longitud quieres que tengan esas líneas discontinuas. Y dimscale me va a decir qué tan grande quieres que sean las cotas o qué tan pequeñas quieres que sean. De hecho, lo voy a demostrar. Voy a hacer una línea por aquí, cualquiera. Voy a cerrar esto. Una línea hasta acá. Y ahora la voy a acotar. Y me da una cota tal que así. Ahora, si yo escribo acá en el cuadro de comandos dimscale y le doy igual a 1.5, como lo dice el ejercicio, y ahora vuelvo a acotar, vamos a dar cuenta de una diferencia notable, ¿no? Aumentado. Para eso sirve dimscale. Y el tscale es para líneas discontinuas. Siguiendo con lo que estábamos, de hecho este círculo ya lo tenía hecho, lo voy a eliminar. Siguiendo donde estábamos, vamos a crear la capa L construcción. Ya, la capa L construcción.
Y acá hay una particularidad, pero no, le cambio de color también, color rojo, digamos. Hay una particularidad de que acá dice tipo de línea y me dice línea continua. Tengo que cambiar la línea discontinua. Presiono acá y acá me dan dos opciones, pero ninguna de estas dos es discontinua. Le doy a Load, cargar, y selecciono la primera, que es la estandarizada. Le doy OK, la selecciono de nuevo, OK. Y ahora todas las líneas que yo haga en la capa L construcción van a ser discontinuas. Vamos a comprobarlo. Voy a la capa 0 y hago una línea. Es continua. Si voy a la capa L construcción, me sale una línea discontinua. Comprobado. Y le tengo que dar el T-Scale igual a 0.5. Y no sé si se han dado cuenta cómo ha cambiado. Porque antes eran más largas estas líneas discontinuas. Y al yo poner el LT-Scale, se han disminuido básicamente. Bueno, ahora sí vamos a pasar a graficar esta figura. Pero les quiero mostrar algo importante también. Esa es una sierra, ¿no? Esa es una vista de una sierra. Muy idéntica a esta de aquí. Muy idéntica, ¿verdad? Vemos acá un orificio en el medio, que es una circunferencia, pero con una ligera abertura rectangular. Esa abertura se llama chavetero. Y la pieza que va allí se llama chaveta. Acá lo vemos mejor. El orificio se llama chavetero y esta pieza más oscura se llama chaveta. Su función es conectar dos piezas, ¿no? Normalmente con un eje. ¿Para qué? Para que la fuerza del eje del motor se pueda transferir a la otra pieza, como lo vemos aquí. No, se transfiere ese giro por la chaveta que está allí, que une las dos piezas. Entonces vamos a construir primero el chavetero. Hago una circunferencia, de hecho voy primero a la capa 0, hago una circunferencia de radio 19, como lo indica ahí. Vale, ahora para hacer la parte de arriba, ese orificio rectangular, voy desde un extremo hacia arriba con una distancia de 41. Por aquí voy a hacer una línea de 6, como lo indica ahí. Y voy a colocar el medio de esta línea de 6 justo aquí. Ahora voy a bajar y simplemente con la herramienta... disculpen. Ya. Voy a bajar y con la herramienta Trim en inglés voy a recortar todo esto. Recorto esto de aquí, esto de aquí. Y ya me queda el chavetero hecho. Ahora voy a hacer la parte de la sierra, que parece muy complicada, pero hay una herramienta muy poderosa que me ayuda a hacerla, que se llama matriz polar, que ahora les voy a enseñar cómo hacerla. ¿Por qué es poderosa esta herramienta? Porque me permite simplemente haciendo una de estas púas, por ejemplo, simplemente haciendo la línea de acá, y este pequeño empalme, que acá lo indica que es de radio 1, simplemente haciendo una de esas yo la puedo multiplicar tantas veces como quiera con respecto a un punto, ¿no? De forma circular. Entonces yo hago una de estas púas y las repito 18 veces a lo largo de este punto y se va a crear toda la sierra, ¿no? Es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué sé que son 18 veces? Porque acá me lo indica la cota. Me dice 18 veces 20 grados. Y aquí también 18 veces radio 1, un empalme de radio 1. Así que eso voy a hacer. Voy a crear una línea acá horizontal y una línea acá de 20 grados, ¿no? Acá debe ser 20 grados. Así que vamos a hacerlo. Vamos acá. Pero antes de eso voy a crear las circunferencias, ¿no? Una de radio 63,5 y la otra de radio 76. Voy al medio y digo 63,5 de radio y 76 de radio. Ahora hago la línea horizontal que quería, de aquí a aquí, y ahora una línea de 20 grados. ¿Cómo hago? Bueno, desactivo el modo ortogonal. ¿Y cómo hago para que sea de 20 grados exactos? Porque yo ahorita puedo decir que sea de 100 de longitud la línea, pero ¿cómo hago para poner el número de grados exactos? Para ello yo voy a Tab, y con Tab muevo entre la distancia y los grados, y puedo elegir. Le doy a 20 y le doy Enter. Ya tengo una línea de 20 grados. Y yo sé que si uno de estas dos líneas, quiero que lo vean bien, tengo una línea aquí y tengo otra línea acá. Si yo uno estas dos líneas, tengo esa parte de allí, ¿verdad? Entonces la voy a unir desde este punto a este punto. Listo, entonces ya solamente tendría que darle un empalme y quedaría. Voy a eliminar las líneas que no me sirven, son estas de acá. Me quedo con estas dos y le doy un empalme a ambas, ¿no? Selecciono una, radio igual 1 y le doy un empalme. Listo. Puedo también eliminar las circunferencias y ya tengo simplemente una púa. Con esto la puedo multiplicar 18 veces con la herramienta matriz polar. La selecciono, voy aquí, matriz polar o polar array en inglés. Y ahora me va a pedir el centro. Selecciono el centro y por defecto me hace 6 copias. Yo quiero que sean 18, así que voy arriba en la parte superior a la izquierda y escribo 18 copias. Y se crea toda la sierra de forma increíble. Listo, ahora para terminar voy a hacer las líneas de construcción. Voy a la capa L construcción
Y puedo hacer uso, por ejemplo, de la herramienta arco, esta de aquí específicamente, Start, Center, End. ¿No? Selecciono un punto de inicio, por ejemplo aquí, el punto de centro y la distancia que yo le quiera dar, por ejemplo hasta acá, ¿no? Y esa es una línea de construcción. Y ahora para la otra, que sería esta de acá adentro, voy a hacerlo de otra forma. Voy a crear otra vez la circunferencia de 63,5 y yo mismo le voy a dar los límites que yo quiera. Por ejemplo, quiero que sea desde aquí, estoy dando una distancia cualquiera. Quiero que sea desde aquí, no sé, hasta acá. ¿Para qué hago esto? Para que yo use la tijera y corto todo esto. Y ya me queda simplemente ese arco, ¿no? Elimino los dos límites que había puesto y ya tengo allí esas dos piezas. Y por último, voy a la capa L centro porque acá había una opción, center line o center mark. Center mark era para circunferencias. Tengo que seleccionar esto y ponerle su línea de centro a la circunferencia. Como les dije, no voy a acotar porque se me va el tiempo. Ahí están los 3 ejercicios resueltos. Voy a pasar con mi compañero Joseph que le va a explicar más sobre vistas. Gracias. Chicos, buenos días. Yo explicaré ahora sobre ejercicios de vistas ortogonales. En un momento comparto pantalla. Listo. Comenzaré explicando unos breves conceptos sobre qué son las vistas ortogonales. Eh, bueno, las proyecciones ortogonales van a ser proyecciones de un objeto o una infraestructura sobre 6 planos que van a formar un cubo. ¿Por qué se hace esto? A veces proyectar un objeto sobre una proyección determinada no va a ser suficiente eh, para poder obtener toda la información de la infraestructura. Por ejemplo, en un colegio o alguna casa, la información que nos pueda dar la parte frontal, o sea, su fachada, no va a ser suficiente. Vamos a tener que, las caras laterales, vamos a tener mucho más, vamos a tener que complementarlo con las caras laterales y las caras posteriores. Además que las proyecciones ortogonales vamos a tener de dos tipos, de vista múltiple y axonométrica. En axonométrica vamos a tener una isometría, dimetría y trimetría. Mientras que en las vistas múltiples vamos a tener principalmente la de tercer ángulo y de primer ángulo. Además también la de segundo y cuarto ángulo. Bueno, ¿qué son las proyecciones axonométricas? Las proyecciones axonométricas no van a ser más que un sistema de representaciones gráficas en las cuales se va a consistir en representar elementos gráficos o volúmenes en un plano. Además que mediante la proyección ortogonal se va a referir a sus 3 ejes ortogonales, en la forma de que ninguna se ve alterada, o sea, sus proporciones se conserven, así como son su altura, su anchura o su longitud. Además, como proyección de vista múltiple, esta se va a referir más a dibujos creados usando proyección de múltiples puntos de vista,
que va a ser un sistema de proyección en las cuales las caras principales de un objeto o estructura estén paralelas al plano de la imagen. Esto es importante para evitar alguna deformación. Además pero que se provean puntos de vista múltiples de manera de representar la totalidad de todos sus lados. A la izquierda tenemos el sistema ISO europeo, el cual es sistema del primer ángulo. Y a la derecha vamos a tener el sistema americano, el cual va a ser el sistema de tercer ángulo. La verdad de magnitud. Esto es importante para, al proyectar la cara de un objeto en un plano, es importante que sean paralelas. Esto para que estén en verdadera magnitud. ¿Qué es una verdadera magnitud? Se dice que una recta o una curva están representadas en verdadera magnitud cuando se puedan medir directamente sobre el plano de proyección, ya que van a conservar sus dimensiones reales. Las rectas y curvas contenidas en planos paralelos al de la proyección estarán representadas en verdadera magnitud debido a que la proyección ortogonal de sus puntos no va a implicar una deformación de sus dimensiones en el plano. Bueno, finalizado esto, voy a pasar rápidamente al ejercicio. En este caso, en este ejercicio nos van a pedir realizarles la vista frontal y lateral, además de las líneas no visibles, que en un momento les explicaré en qué consiste, en otra capa y con un tipo de línea. Este tipo de línea ya está estandarizado para cuando queremos representar líneas no visibles en un plano. Normalmente tenemos que darle este formato de tipo de línea. Además nos dice incluir las cotas y usar el sistema de primer ángulo y medidas en milímetros. Bueno, en este caso ya nos dan directamente la cara frontal. Pero obviamente cuando nosotros vamos a querer representar algún objeto, no nos van a decir directamente la cara frontal. Nosotros para elegir una cara frontal, normalmente tenemos que elegir siempre la que nos pueda dar más detalles de la construcción o del objeto. Bueno, vamos a comenzar rápidamente creando las capas. La capa principal, que va a ser la capa 0. La capa 1, que le cambiaré el nombre para las líneas no visibles. Y por último, la capa para las cotas. Las líneas no visibles, como ya les dije, tienen un formato. Para aquel formato lo podemos encontrar en el primero, el tipo de línea. Le damos a aceptar y lo seleccionamos. Además que a las cotas tenemos que darle otro color. Listo, una vez ya creado las capas, podemos comenzar con la cara frontal. En este caso nos dicen que va a tener una altura de 25. Antes seleccionamos el modo ortogonal. Ya. Listo. Ya, bueno, una vez seleccionado el modo ortogonal, le damos la altura de 25. Nos dice además que tiene un largo de 50. Y lo completamos acá con 25. Y completamos. Bueno, además nos dice que tiene un orificio forma un trapecio de base 20. Entonces, creamos una línea de 20 y la conectamos su punto medio con el punto medio de la recta de 50. Luego, además nos dice una parte superior del trapecio, dice de 30. Entonces, creamos una línea de 30. Bueno, primero vamos a desfasar esta línea para poder crear la línea de 30.
Entonces vamos a usar la herramienta de fase. Esta herramienta nos va a crear, nos permite crear una línea paralela, la cual le vamos a seleccionar y le podemos dar una mayor altura. En este caso, como tiene una altura de 10, como observamos, seleccionamos 10 y ya nos da directamente. Entonces creamos una línea de 30 y la conectamos al punto medio. Entonces borramos la línea de 50 y conectamos los puntos. Bueno, recortamos esta parte de la línea de 50 y ahora nos dice que tiene como un sobresaliente de altura 10 y de anchura 20. Entonces creamos una línea de 20, la conectamos a la línea de 50 y ahora la desfasamos 10 milímetros. Ahora nos dice, tenemos que darle una línea de 20. Entonces conectamos. Entonces, ahora podemos usar la herramienta recorte, como ya le habíamos mostrado antes mi compañero. Recortamos. Y ya tenemos la cara frontal. Entonces rápidamente vamos a pasar a la cara. En este caso nos dice vista lateral. Entonces, en este caso voy a comenzar voy a decidir hacer la vista lateral derecha. Entonces para ello tenemos que saber que la cara frontal y la cara laterales van a estar sostenidas sobre un mismo plano. Entonces tenemos que partir de acá, desde este punto. Entonces comenzamos. Una altura de 25 me pide. Y de profundidad 60. Listo. Además nos dice que desde la parte profunda va a tener acá un sobresaliente de 15 y de 10 de altura. Entonces le damos 10 de altura y largo de 15. Además, a partir de acá nos dice que va a tener otro sobresaliente de 15 de altura y de 20 de anchura. Entonces le damos sobresaliente de 15. Listo. Entonces a partir de acá, listo. A partir de acá podemos deducir que esta es la parte faltante. Entonces simplemente creamos una línea recta. Acá también. Y podemos usar la herramienta de corte. Bueno, acá como observaremos, acá en este caso me olvidé de dibujar la parte superior de este sobresaliente. Entonces completamos 15 y 20 de anchura. 20 y 15 de altura. Bueno, entonces acá vamos a aplicar ya las líneas no visibles rápidamente. ¿Dónde se van a hacer las líneas visibles? Las líneas visibles van a hacerse cuando el objeto tenga algún orificio o hueco y no se va a poder observar, obviamente, desde este punto de vista no se va a poder observar el hueco que tiene el objeto. Entonces tenemos que representarlas mediante una línea no visible. Entonces seleccionamos la capa de líneas no visibles y las arrastramos hasta la cara lateral. Desde este punto, ya que va a tener esta misma altura de 10 y va a estar atravesando todo este objeto, toda la cara lateral. Entonces, seleccionamos
Recortamos. Y ahora vamos a realizar la cara superior. Rápidamente, como está sostenido sobre el mismo plano, partimos desde este punto. Listo. Nos dice que obviamente que tiene una anchura de 50, una altura de 60. Listo. Ahora nos dice que obviamente el sobresaliente central tiene una anchura de 20, entonces creamos una línea de 20 y la conectamos con la parte central. Y terminamos de conectar. Listo. Además recordamos que acá esta parte tiene 15, entonces partimos desde este de este punto, 15 y un 20. Además tiene otro sobresaliente superior de 20 de anchura y 20 de profundidad. Entonces partimos 20 y completamos acá. Entonces ya tendríamos las vistas superiores y lateral derecha. Pero en este caso me dice que está en el sistema de primer ángulo. Entonces en el sistema de primer ángulo normalmente es que las posiciones de las caras estén invertidas. Entonces, se lo voy a mover. Entonces normalmente acá en el tercer ángulo estaría bien que acá iría la cara lateral derecha. Pero en el sistema de primer ángulo tiene que ir a la izquierda en el plano. Entonces movemos, seleccionamos toda la cara lateral y la desplazamos. Igual con la cara superior. La cara superior en el tercer ángulo normalmente iría acá, en esta posición. Pero en el plano, como estamos usando el sistema de primer ángulo, necesita ir en la parte inferior. Entonces seleccionamos todo y lo desplazamos. Listo. Ahora, bueno, por el tiempo no voy a realizar las cotas, pero completaré el sistema de las líneas no visibles. En este caso también, desde la parte superior obviamente, no se va a poder apreciar el orificio del objeto, pero tendremos que representarlo en el plano. Entonces partimos de acá, tendrá una anchura obviamente de 30. Entonces partimos desde el punto mayor y hasta acá. Lo conectamos. Listo, recortamos. Y listo. Ya quedaría el taller. Bueno, hasta acá sería todo por mi parte. Ahora, a continuación, mis compañeros y yo presentaremos, bueno, despediremos este taller. No sé si prenderán cámara. Bueno, entonces hasta acá sería todo. Muchas gracias por haber entrado al Meet y al taller. Obviamente, más que todo, más que puedan ya saliendo, sabiendo utilizar AutoCAD, más que ello es que vean todo aquello cómo está representado o cómo se procede en la vida cotidiana. Pode pesar. Pode pesar todo. No sé si hay uno de mis compañeros que dice algo más. No, también agradecerles mucho, mucho por su presencia y bueno, será hasta una próxima.